Bienvenidos. Estamos muy felices en el día de hoy, conmemorando nuestro 5º aniversario al aire. Esto que empezó como un sueño que lideraba Álvaro García, con Giovanni Celis, con Gabriel Romero, con un equipo extraordinario de periodistas y, por supuesto, con todos los compañeros sobresalientes en la mesa, ha ido cumpliendo una tras otra las etapas para que hoy podamos estar aquí con ustedes y decirles a nuestros televidentes fieles de todas las noches, gracias, gracias por estar en Red Más Noticias. Este 5º aniversario de una casa periodística la queríamos celebrar con un gran evento periodístico. Estamos muy próximos a que se cumplan los primeros 100 días del gobierno del presidente Iván Duque. ¿Qué más importante que poder hacer el primero de estos balances, el primero de los balances de 100 días con el propio presidente de la República, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe esta noche y que esté con nuestros televidentes y con nuestros compañeros en el panel para emprender esta valoración, presidente, de los primeros 100 días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor Juan. Un saludo muy especial para usted, al doctor Darío, a Paula, a Mauricio, a todo el equipo de Red Más. Sin duda son 5 años de éxitos, una gran cantidad de piezas de televisión maravillosas, un noticiero que transmite no solamente información, sino que invita a la ciudadanía a adentrarse a la profundidad de los temas. Y eso me parece que es digno de ser reconocido y aplaudido por todos los colombianos. Y me complace estar hoy acá para hablar de estos primeros 3 meses de gobierno. Muchas gracias, presidente. Y para nosotros es motivo de enorme alegría y además de orgullo periodístico una alianza muy poderosa que se ha hecho entre Red Más y Caracol Radio. La primera cadena radial colombiana está cumpliendo 70 años y su insignia, su voz cantante es don Darío Arizmendi, a quien hoy le damos la bienvenida, le reiteramos nuestra gratitud y el gusto por trabajar juntos en esta alianza. Darío, muchas gracias por estar aquí. El honor es nuestro, querido Juan. Señor presidente, muy buenas noches. Como se trata de ir al grano, entonces quisiera conocer un poco su espíritu y su sentido de la autocrítica y que se calificara de 1 a 10 en qué nivel de aceptación cree que está. Vea, doctor Darío, no me ponga a mí en esas tareas que... No, la verdad, no me ponga tanto a hablarle de un número. Yo lo que creo es que han sido 3 meses donde hay un gobierno que está produciendo grandes cambios. Es un gobierno que ha recibido enormes desafíos y los ha enfrentado con mucha claridad, poner la casa en orden, plantearle al país la urgencia de los temas, enfrentarlos. Me alegra mucho estar diciéndole a Colombia que estamos cumpliendo. Queríamos un gobierno en las regiones y hemos estado permanentemente escuchando a la ciudadanía en el diálogo social. Son cerca de 15 talleres Construyendo País, donde hemos llegado a más de 60.000 personas presencialmente, más de 600.000 personas cada fin de semana, viendo al Estado responder. Recuperamos la presencia del presidente como comandante en jefe en el territorio, más de 18 consejos de seguridad, se lanzó el Plan Diamante, el plan El que la hace la paga, le hemos quebrado tendencias crecientes a algunos delitos y hemos logrado reducciones importantes cuando se compara estos 90 días con lo que pasaba en el mismo periodo del año anterior. Le hemos mostrado al país que hay una clara agenda de equidad, no solamente buscando más recursos para la alimentación escolar y más transparencia en la contratación, sino que hemos asegurado recursos para el sistema educativo que son importantes. Hemos lanzado programas de vivienda como Casa Digna, Vida Digna y también Semillero de Propietarios. Un programa de simplificación de trámites que se llama Estado Simple Colombia Ágil, 50 trámites intervenidos, llegaremos a 100 para finalizar el año y esperamos llegar a 800 el año entrante. Hemos procurado sacar a los jíbaros de los parques de Colombia. En fin, yo le podría hablar en cada una de las áreas y quizás eso me llevaría a que el puntaje de autocrítica lo pusiera muy alto, pero yo no soy vanidoso. Yo no me quiero poner aquí a ponerme calificaciones para lucirme ante las cámaras. Lo que quiero decirles es que han sido 100 días de trabajo intenso, donde queremos responderle al pueblo colombiano en los 3 pilares de nuestro gobierno: legalidad,
donde está la seguridad y la lucha contra la corrupción. Emprendimiento, donde queremos facilitarle al micro, pequeño, mediano y gran empresario generar empleo en el país. Y equidad, que es el gran objetivo, que será el título de nuestro plan de desarrollo. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Todo lo que hagamos en seguridad y emprendimiento es para que este país saque de la pobreza extrema a miles y millones de personas y que saque también de la pobreza monetaria a otro tanto para expandir la clase media colombiana. Nuestro analista de cabecera es además uno de los grandes economistas de Colombia, Mauricio Reina. Mauricio, bienvenido, gracias por estar aquí en este su set de todas las noches y vamos... Muchas gracias, Juan. Buenas con noches, reforma presidente. tributaria. Presidente, usted acaba de hablar del tema de equidad, uno de los 3 pilares de su campaña de gobierno y uno de los pilares de lo que usted ya menciona va a ser el plan de desarrollo. En este momento nos ven en sus casas muchas personas que dicen, el presidente me habla de equidad y a la vez estoy totalmente perturbado en este momento en mi casa con la posibilidad de la reforma tributaria. Recordemos que la propuesta trata de extender el IVA a un 30% de productos de la canasta familiar que antes no estaban cubiertos por este tributo, y a 4,2 millones de hogares les da una retribución o una compensación por anticipado mensualmente. Ese es el proyecto que permitiría que esos hogares no se vieran tan afectados, es decir, los 4,2 millones de hogares más pobres. Pero la gente que está frente a sus televisores, que es de la clase media, que dice, ni tengo el ingreso suficiente para poder solventar los gastos adicionales de este IVA, ni estoy dentro de los más pobres que seguramente me van a compensar, pero sin embargo me va a terminar golpeando el IVA de esta manera y el presidente me está hablando de equidad. ¿Usted qué le dice a esos televidentes, presidente? Pues déjeme, yo empiezo por una cosa, Mauricio. Hablemos por un momento de los desafíos sociales que tiene Colombia. Uno tiene que enfrentar estos debates con un espíritu pedagógico y no demagógico. Hoy Colombia es un país que tiene más del 50% de la población en la informalidad. La informalidad es la gran amenaza social. La informalidad es un peldaño de pobreza de alguna manera, por la vulnerabilidad en la que están muchos hogares. Este es un país donde, si bien hay 22 millones de personas ocupadas según las estadísticas, son menos de 8 millones las que contribuyen a la seguridad social, son menos de 3 millones las que se jubilan, las que se pensionan, y eso es riesgos de pobreza y de vulnerabilidad económica. Tenemos un desempleo juvenil que viene acumulándose en los años y que es de los más altos de América Latina. Entonces, la primera discusión de equidad es que las reformas que se hagan deben procurar que haya más empleo en el país. ¿Y quiénes son los que generan el empleo? La micro, la pequeña, la mediana, la gran empresa. Esencialmente son ellos los que formalizan. Y uno se pregunta, ¿por qué no han sido capaces de formalizar aceleradamente como lo han podido hacer otros países de América Latina? Porque además tienen una carga tributaria excesivamente alta. Luego, si queremos levantar más puestos de trabajo, también tenemos que aliviarle la carga a los que generan empleo, que no se les puede caricaturizar como ricos, porque el señor que es un pequeño empresario no es un rico, o el microempresario no es un rico, está generando empleo. Entonces, esa es una primera tarea, y abrirle ese camino de empleo a esos jóvenes que están ansiosos de tener la oportunidad. Lo segundo, ¿qué es? Nosotros necesitamos que en nuestro país tengamos un sistema tributario donde las personas naturales de mayor ingreso contribuyan un poco más. Eso también se ha planteado. Ingresos superiores a 35 millones de pesos se van a gravar un poco más, sin populismo, sin persecución, sino dándonos cuenta que ahí hay un espacio donde se puede ampliar. Y fuera de eso, nosotros vemos que hay una población muy vulnerable en el país, Mauricio, que hoy, sin la reforma, tiene el 53% de la canasta familiar gravada con un IVA del 19%. Y lo que a mí me parece injusto a todas luces es que usted o cualquiera de los que está acá, vamos a un supermercado con nuestro carro y llegamos a la registradora y pasan los productos, ¿por qué el Estado le tiene que regalar a usted IVA de exentos y excluidos en más de 80.000 pesos en proporción al mercado que usted hace y a la persona vulnerable le da apenas 15.000 o 20.000? Hay que corregir eso, porque además ya está pagando un IVA del 19 sobre el 53%. ¿Qué es lo que se ha pensado? Para también corregir la evasión de IVA, este país tiene una evasión de IVA de más del 30%, es buscar cómo tenemos una tarifa mucho más plana,
pero a esa persona que hoy paga el 53% y con el amplio de la base, poderle devolver el 100% del IVA, es decir, que los más vulnerables de Colombia puedan estar exentos del impuesto de IVA por vía de esa compensación. Usted decía 4.7 millones de hogares, eso son más de 16 millones de personas, los que más necesitan ese apoyo. Y la segunda pregunta que usted hacía es, ¿qué pasa con las personas que no reciben esa compensación? Pues ahí también tenemos que darnos cuenta de la red de inversión social que tiene el país. Colombia tiene 11.3 millones de hogares con subsidio de energía, que llega casi al filo del estrato 4. Colombia tiene además 5.7 millones de hogares con subsidio de gas, programas de adulto mayor que llegan a más de 1.400.000 personas. Tiene programas como los beneficios económicos periódicos. Tiene además una ampliación que se está haciendo en materia de educación gratuita universitaria en la universidad pública. Entonces la red de seguridad social es grande y si usted lo mira en lo que pagaría, por ejemplo, una persona de ese segmento, que podría ser 1.000 pesos, eventualmente 1.100, 1.200 más de IVA, que yo entiendo que es plata, cuando usted mira toda la compensación que se recibe por todos los servicios asistenciales del Estado, realmente supera con creces esa cifra. Yo sé que la discusión es polémica, yo no pretendo darla con dogmatismo, yo no pretendo que esto se imponga, pero sí es a que nos pongamos la camiseta como país y digamos, hombre, este país necesita generar empleo, démosle la oportunidad a los que la generan. Este país necesita corregir inequidad con los más vulnerables, se está tratando de hacer. Y por otro lado, buscando una compensación en los sectores de clase media con todo el resto de programas del Estado. Entonces, sé la dificultad, pero una invitación que yo le he hecho a los colombianos es, vamos a llegar al Congreso, vamos a llegar con las ideas, y si hay cosas en las que hay desacuerdos, ventilémoslas con opciones y construyamos esa gran solución de conseguir los 14 billones de pesos que están desfinanciados, pero también corregir las cosas necesarias para que este país pueda superar la pobreza extrema y ampliar la clase media y generar mejor calidad de empleo. Presidente, una colita de este mismo tema. Usted acaba de hablar de llegar al Congreso a discutir de manera abierta los distintos matices de esta reforma tributaria o ley de financiamiento. Yo quiero preguntarle qué siente un presidente cuando su propio partido en el Congreso rechaza de manera férrea el eje central de su propuesta de reforma tributaria. Recordemos que el tema del IVA abarcaría más o menos 11 billones de los 14 billones que se busca recoger con esta ley de financiamiento. Por una parte, la gente dice, ¿cómo no lo conversaron antes? Pero si se conversó antes, ¿qué siente un presidente cuando su propio partido, en cabeza del expresidente Uribe y hoy senador, dice, la parte central, la columna vertebral de esa reforma, no le jalamos? Antes de entrarle al corazón de la pregunta, yo le digo una cosa. ¿Qué siente un presidente cuando se encuentra un presupuesto desfinanciado en 14 billones de pesos? Esa es la primera parte de la conversación. Porque, claro, nosotros enfrentamos la llegada al gobierno mirando todos los temas, cada uno de los ministerios, veníamos haciendo un trabajo exhaustivo mucho antes de la posesión. Y cuando fuimos a ver la composición del presupuesto, teníamos un servicio de la deuda que lo subían de 18 a más de 30 billones de pesos, una inversión pública que caía, y obviamente eso era nefasto, porque era gastar muchísima más plata pagando deuda y recortándole los recursos a los programas sociales que son vitales para muchas familias de este país. Entonces la primera decisión que se tomó es, resolvamos este problema que tenemos enfrente, este obstáculo, y se hizo además una operación muy exitosa de canje de deuda, de manejo de pasivos, donde Colombia emitió más de 1.500 millones de dólares y recibió además solicitudes por más de 9.700, y eso nos permitió quitar el problema de ese servicio en el corto plazo y asignar esos recursos para el presupuesto nacional. Se llevó ese debate al Congreso, se le dijo al Congreso, mire, después de haber hecho toda esta revisión, encontramos que aunque hay 14 billones de pesos de desfinanciamiento en programas de subsidios eléctricos, de subsidios de gas, de atención además al adulto mayor, de atención a la primera infancia. Entonces le dijimos al Congreso, señores, hay que sacar adelante esto, y se llegó a un acuerdo, votar el monto que había y reconocer que faltaban los 14 billones que se tenían que buscar a través de un mecanismo de financiamiento. Entonces lo que hemos tratado de hacer es, sí,
buscar el mecanismo de financiamiento ante semejante desafío, porque no podemos dejar a las familias de Colombia sin esa atención, y al mismo tiempo tratar de aprovechar a hacer una reforma que permita generar más empleo, que permita corregir las inequidades y que permita tener un sistema tributario más transparente y más sólido para luchar contra la evasión, cuando la evasión de renta y de IVA supera los 40 billones de pesos al año. Entonces, ese es el desafío, y hacerlo con responsabilidad. Yo sé que esto es duro, yo sé que tiene elementos impopulares o que se simplifican para exagerar la discusión, pero yo prefiero hacerlo con responsabilidad, decirle a los colombianos, mire, la fácil sería quedarme callado, buscar las típicas reformas de siempre cada 2 años con paños de agua tibia, pero a mí me parece que lo responsable es estar dispuesto a poner un poco de capital político o mucho capital político, pero decirle al país, hagamos esto por el bien de Colombia. Esto no es por vanidad, aquí nadie quiere perjudicar a nadie, es para garantizar los programas sociales. Se ha hecho una propuesta que está abierta al debate. Dentro de los muchos temas que tiene la reforma, Mauricio, hay temas sustanciales en lo corporativo, la simplificación del régimen empresarial. En un país donde más del 50% de los negocios no tienen registro mercantil, el instrumento de simplificación es fundamental para hacerlo. En tener un régimen de personas naturales mucho más claro. Todo eso se está haciendo. Y a mí me parece bien el debate. Las reformas son para eso, para que la gente diga, esto me gusta, esto no me gusta, propongo lo otro. Muy bien. ¿Le sorprendió la reacción de su partido, presidente? Hombre, yo sé que en todos los partidos hay posiciones disímiles. Hay personas en el Partido Centro Democrático que están de acuerdo y otras que no. Y lo mismo puede pasar en otros partidos. Yo no puedo convertir eso en un dolor personal, porque aquí lo que inicia es un debate político e institucional. Y aquí no se trata de la victoria es derrotar al gobierno o el gobierno derrotar a nadie. No, aquí lo que se trata es de ser capaces como país de hacer lo que nos toca. Buscar los 14 billones que el Congreso sabía que hacían falta y que tenemos que buscarlos conjuntamente y aprovechar esta oportunidad para corregir las cosas que Colombia necesita, toda vez que estamos perdiendo además cada vez más puestos en los indicadores globales de competitividad, como se vio la semana pasada. Entonces, con tranquilidad, llegamos al Congreso. Allá estará el equipo económico, va a escuchar. Y lo importante es que donde haya puntos en contradicción, busquemos opciones. Que nosotros como país seamos capaces de unirnos en sacar las causas comunes. Y la causa de proteger a los más vulnerables y asegurar ese financiamiento y generar empleo a largo plazo, creo que nos une a todos. Paula García es nuestra conductora del Noticiero Central todas las noches y además del Noticiero Internacional. Paula. Bueno, presidente, muy buenas noches para todos. Un poco en la línea de lo que usted estaba diciendo, aquí hay que hacer lo que toca. Quiero sacarlo un poco del tema de lo que pasa en el legislativo en relación a esta ley de financiamiento y sacarlo a la calle, a lo que pasa con los colombianos. ¿No le preocupa un poco, presidente, que por cuenta de esta reforma se dé una fractura profunda de su relación con los colombianos, incluso con los que votaron por usted? Porque el apoyo popular, pues se sabe, para los gobiernos es fundamental. Y uno escucha a la gente en la calle decirle a uno, el presidente cuando estaba en campaña dijo que no nos iba a subir los impuestos y ahora nos está incumpliendo y está proponiendo otra cosa. Paula, varias cosas. Yo creo mucho en la pedagogía y en el diálogo transparente con la ciudadanía. Nosotros lo estamos haciendo todas las semanas. Pero a cualquier municipio donde llegamos, me dicen las ciudadanías y los alcaldes, más pie de fuerza, acueductos, vías terciarias, jornada única, mejorar el hospital. En el ejercicio que uno está haciendo como gobernante y se va dando cuenta de las necesidades que están allí, entonces, ¿cómo podemos plantear la discusión? Tenemos que ir a enfrentar esas necesidades que Colombia las pide a gritos y al mismo tiempo tenemos que buscar los recursos para hacerlo sin perjudicar a la sociedad colombiana para que la economía siga creciendo. Entonces, yo soy consciente de esa inmensa responsabilidad. Ahora, cuando uno mira la propuesta nuestra, nosotros estamos reduciendo los impuestos a los que generan empleo. Inclusive en la polémica del IVA. Cuando el IVA fue creado en los años 80, con la nueva figura, hasta 1990 se mantuvo en el 10%. Entre 1990 y 1994 lo subieron al 14%. Entre el 94 y el 98 lo subieron al 16% y ampliaron la base. Después tuvo una pequeña caída en el 99 al 15%, que tuvo que regresar al 16% cuando la crisis internacional. Y se mantuvo así hasta el año 2016, que lo suben del 16 al 19, y cada vez le iban metiendo más productos, hasta el punto de lo que tenemos hoy.
Hoy el 53% de la canasta familiar tiene IVA del 19%. Entonces la propuesta nuestra es, hombre, sí, vamos a hacer un esfuerzo por tratar de ampliar un poco la base. Entonces también tengamos la responsabilidad de bajar la tarifa. Este sería el primer gobierno en muchos años que hace una propuesta lógica y sensata para bajar la tarifa general del IVA del 19 al 17, pero además con una ventaja, quitándole el IVA a la población más pobre, que eso es reducirle los impuestos, el 53% que paga hoy y la mayor ampliación, y se le devuelve el 100% a través de un mecanismo de focalización. Que hay un sector que va a pagar aproximadamente 1.200, 1.300 pesos diarios por unos productos, yo lo sé que eso genera perturbación en algunos sectores, pero también es importante decirle al país, hombre, miremos también todo lo que se recibe por parte de ese sector que no está sujeto de la compensación, que es mucho y que debería ser más. Y eso es lo que nosotros queremos. Estos 14 billones no son solamente para financiar los programas establecidos, sino para mejorar su profundización. El programa de alimentación escolar tiene 48% más de recursos para que los niños, ampliemos la base de los niños beneficiarios y que puedan tener la alimentación los 180 días escolares. Y que ojalá no se roben esa plata, presidente. Y que además hicimos ese acuerdo con la Contraloría y la Procuraduría para mejorar la supervisión. Falta mucho por hacer, pero además le digo otra cosa, Paula. Ahí se está haciendo un esfuerzo. Yo entiendo también la preocupación de los estudiantes con toda la razón. Nosotros llevamos 90 días de gobierno y en los 90 días o 91 días nos tocó ver una deuda acumulada histórica con el sector educativo y hemos tratado de resolverla con las limitantes que tenemos. Darle a la base de las universidades IPC más 3 el año entrante y después más 4 hasta el 2022. Mejorar la infraestructura, ampliar la base de educación gratuita para más jóvenes en la universidad pública. Queremos además mejorar la calidad de servicios de salud. Tenemos 43% de los hospitales que hemos recibido en una crisis financiera, en una crisis de sostenibilidad. Entonces, yo sé que habrá gente que se molestará, pero yo prefiero dar la cara ahora, temprano, contándole al país qué se recibió y cómo queremos nosotros mejorar las cosas, que quedarme agazapado en la fácil tratando de mantener la popularidad, encerrándole al país la verdad. Yo prefiero hacer las cosas así y tener la tranquilidad de explicarle a la ciudadanía. Mire, el domingo me fui al supermercado, así un poco, como dicen, clandestino, y entonces estaba pagando, yo iba con una gorra y se me acercó un señor y me dijo, ¿usted es Duque? Le dije, sí, señor. Me dijo, hombre, Duque, cuéntame cómo es lo del IVA. Y le dije, ¿cuánto tiempo me da? Me dijo, no, venga y conversamos. Y le fui explicando. Y le dije, hombre, tú estarías dispuesto, mi pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a poner 1.200 pesos para que primero le saquemos más gente de la pobreza y para que mejoremos la calidad de los servicios y para que le cumplamos al país que nos está pidiendo toda esta suerte de necesidades? Me dijo, sí estaría dispuesto. Y me decía lo que me decía Juan, pero asegúreme que no se la van a robar. Es que y ahí está el reto que también nosotros tenemos. Vamos a hacer de la mano con estos dos esfuerzos. Uno, el Estado tiene que apretarse el cinturón también. Nosotros queremos un plan de ahorros que el año entrante empieza con 1.2 billones, en el año 20 queremos llevarlo a 3 billones, en el año 21 a otros 3 billones y ojalá llegar a 4 billones más en el 2022 para dejar un Estado más liviano. Y la otra cosa, que nosotros tengamos más capacidad de supervisar y de denunciar la corrupción en el país. Entonces yo prefiero hacer las cosas con esa sinceridad, Paula, hablarle al país de corazón, decirle al país, aquí no queremos perjudicar a nadie, estamos tratando de buscar la mejor fórmula. Este debate está abierto, no estamos cerrados a imponer nada. Si hay ideas que contribuyen a que este debate se haga mejor y que eventualmente sea menos doloroso para algunos segmentos de la población, que yo no creo que sean profundamente dolorosos, pueden implicar un poco más, pero no son dolorosos. Yo creo que ahí podemos construir país y esa es la idea ahora en el Congreso. Usted mencionaba, presidente, ahora de que si no se hace esta reforma que usted llama integral o estructural, otros dicen que no es una reforma más, que se garantiza el financiamiento, dijo algún exministro de Hacienda, del año 19, pero que estaríamos abocados de todas maneras a nuevas reformas tributarias. Usted ha dicho, no, si no lo hacemos como está, en 10 años necesitamos, en 10 años, en los últimos años, presidente, escúcheme, 11 reformas tributarias. Más. ¿O más? Son 14 reformas en 25 años. Y el problema que ha ocurrido, Darío, es que siempre se hacen, es para conseguir la platica del año entrante, la platica del segundo año. Y mira a dónde vamos.
por cuenta de hacer esas reformas y no estar dispuesto a corregir los factores estructurales, siempre se termina o subiendo más el IVA, o subiéndole más a las empresas. Porque usted mira la composición tributaria en renta en Colombia, el 80% lo pagan las empresas. Pero le voy a decir una cosa más aberrante quizás. El 75% del impuesto de renta en el país lo aportan 3.700 empresas. Entonces, aquí no se trata de nada distinto de ver cómo tenemos un sistema mucho más armónico, más transparente y obviamente con los beneficios que la sociedad necesita. El debate está abierto, pero el debate sí debería por lo menos plantearse, hombre, ¿dónde hay correcciones estructurales? Dejemos por un lado el tema del IVA aquí y hablemos del régimen de simplificación empresarial, es importante. La unificación de cédulas tributarias es importante. El poder tener mejor fortalecimiento para la DIAN y la profundización de la factura electrónica son temas de eficiencia que esperamos sean exitosos. De hecho, el esfuerzo que tiene que hacer la DIAN el año entrante es grande en términos de fiscalización y de eficiencia. Queremos llevar a más de 7 u 8 billones de recaudo adicionales. Entonces, todo eso se está pensando, pero de nuevo, aquí no hay dogmatismo. Pero ¿hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno en lo que tiene que ver con el IVA a los productos de la canasta familiar? Uno no llega a estas discusiones como si estuviera en un mercado persa negociando precios. Uno llega con una visión integral. Es que la reforma no es quito aquí, quito allá y queda igual. No, lo que hay que buscar es, hombre, si usted tiene una preocupación con respecto al IVA, pues ¿cuál es la alternativa que usted propone manteniendo la armonía que se necesita preservar de conseguir los 14 billones y de poner esta economía a crecer y a generar empleo? Porque, a ver, Darío, pongámonos en el plano de soñar la Colombia que nosotros queremos. Pongámonos a soñar esa Colombia de altos ingresos. ¿Cuánto nos tomaría a nosotros llegar a ser un país de ingresos altos de más de 20.000 o 25.000 dólares al año? ¿Cuánto? Nos tomaría por lo menos 30 años creciendo al 4. Nos tomaría 123 años creciendo al 1. O nos tomaría 20 años creciendo al 7. ¿Queremos dar ese salto? Claro, pero tenemos que arreglar los fundamentos para llegar allá como país. Entonces yo llego a la discusión con total apertura. Pero el director del DANE dice que no hay plan B. Darío, lo que dijo el director del DANE, y usted puede analizarle sus frases o no analizárselas, lo que le está diciendo es, el gobierno llega a la discusión con la propuesta, y la propuesta se abre la discusión, y en el debate uno se va dando cuenta que cosas tienen más viabilidad que otras. Pero a mí lo que me parece importante es preservemos la armonía de la reforma. No nos quedemos simplemente en el pequeño debate, sino miremos realmente si un mecanismo de compensación sirve. O yo le pregunto, ¿a usted le parece justo que el Estado, a cualquiera de los que están en esta mesa, nos regale IVA cada vez que hacemos mercado por el orden de 80.000 pesos? ¿Pero hasta dónde va a ceder, presidente? Doctor Darío, no es un tema de ceder, es un tema de construir. Yo creo que entre todos tenemos que mirar primero el desafío de los 14 billones y mirar las combinaciones. Y sobre esa base vamos a trabajar como lo hemos hecho siempre. A mí mucha gente me dice, pero es que en el Congreso se le van a parar. Mire, hombre, es que yo no estoy en una competencia de vanidad con el Congreso. Nosotros estamos cambiando formas de relacionamiento con el Congreso. Cuando yo llegué a la presidencia me decían, mire, usted va a imponer contralor. ¿Cómo así que voy a imponer contralor? ¿Para qué me voy a meter a la pelea del contralor? Un gobierno decente no tiene que ser indiferente a quién lo va a controlar. ¿Cómo así que yo poniendo la fuerza política para escoger un contralor que es el que me va a vigilar? No, eso me parece que eso al país no le sirve. Se necesita transparencia. Y en el proceso legislativo que muchas veces, cuestionan, hombre, que hay proyectos que van más lentos que otros. Sí, pero se está haciendo un ejercicio primero reconociendo la independencia de poderes y permitiendo la construcción colectiva. Ese, creo yo, debe ser el parangón de esta discusión. Y vamos a ver la viabilidad y vamos a escuchar las posiciones. Y lo que yo espero, Darío, es que al final del año vamos a decir todos los colombianos, no es victoria del gobierno, no es victoria del Congreso, es victoria de un país. Decir, mire, logramos el financiamiento, pero también logramos sentar las bases para que en este país se genere más empleo, mejor empleo, de corto, mediano y largo plazo. En esa validación de opciones, presidente, he escuchado en los últimos días
a analistas económicos muy reputados, exministros de Hacienda, diciendo dentro de las opciones que el gobierno debe considerar deben estar por lo menos algunas de estas. Flexibilizar un poco la regla fiscal, bajar 2 o 3 puntos en la regla fiscal, pensar en aumentar un poco el impuesto a dividendos, pensar en aumentar un poco el impuesto a la riqueza frente a esas 3 propuestas que empiezan a soltarle, presidente. A ver, doctor Juan, me sería irresponsable si yo me pongo aquí a tener una discusión impuesto por impuesto y no en un contexto general. Porque usted me puede decir, no, es que meta riqueza que eso le da más plata. Claro, yo sé que da más plata. El problema es que si usted empieza a gravar la riqueza empresarial, por decir algo, usted está castigando la inversión. Entonces más empresas se van o dejan de invertir. ¿Qué fue lo que pasó? El impuesto a la riqueza cuando se creó fue muy bueno porque el país estaba en una época donde los activos estaban en el piso. Y se pagó el impuesto a la riqueza que iba de la mano con las inversiones en seguridad que permitieron la valoración de todos los activos en el país. Pero grabar el patrimonio empresarial tiene costos. Entonces, hablarle de eso individualmente o independientemente me parece que es irresponsable. Vale la pena traer esas propuestas y verlas en el contexto. Ahora, regla fiscal, que es bien interesante. Colombia tiene una regla fiscal que yo lo dije varias veces. Es absurdo que en un momento donde usted tiene un país con todas estas necesidades, que usted tiene además todas estas presiones en zonas que fueron golpeadas por la violencia, y que adicionalmente está viviendo el choque migratorio más grande que haya conocido América Latina. Es 1 millón de hermanos venezolanos en Colombia en menos de 2 años. A Turquía llegaron 3 millones en 6 años. Llevamos 1 millón en 2 años, producto de una dictadura que acabó con el aparato económico y que la gente está viniendo a buscar esperanza. Y eso tiene unos impactos económicos. Entonces, a mí me parece que esa no es una discusión que la tenga que asumir el gobierno, porque para eso hay una comisión de la regla fiscal. Pero yo no me quiero meter en los terrenos de invadirlo, de ejercerle presión, pero yo espero que ellos también puedan observar todas estas realidades y darse cuenta, primero, que nosotros estamos obrando para cumplirla. Pero aparte de obrar para cumplirla, estamos buscando los mejores mecanismos para atender este choque. Y a un choque adicional que muchas veces la ciudadanía no la menciona, Mauricio. ¿Cuál es el impacto que tenemos por la no entrada a tiempo de Hidroituango? Que eso repercute en el suministro de energía en el país y por ende tiene también impactos económicos. Entonces son 2 choques que además eso lo expuso muy bien Luis Alberto Moreno en una columna. Nosotros, doctor Juan, empezamos hace 90 días con un presupuesto en estas condiciones de desfinanciamiento, con esta crisis migratoria que se ha ido creciendo y que necesita atención. Y nosotros estamos planteándole al país con responsabilidad y a tiempo que busquemos no solamente conseguir los recursos, sino garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces usted menciona 3 o 4 propuestas, esa es una discusión que me parece importante, pero hay que darla con la responsabilidad de mirar el paquete completo y así lo vamos a hacer. Lo cambio de tercio, señor presidente. Usted tuvo, después de todas las marchas estudiantiles y las protestas de los jóvenes en materia de educación, un encuentro con los rectores de las universidades públicas, hicieron un acuerdo que se le presentó al país y cuando se estaba presentando el acuerdo, los estudiantes dijeron, nosotros no sentimos que ese acuerdo sea adecuado, sentimos que no es suficiente. ¿Cómo va a manejar ese tema y cómo siente usted esa diferencia de interlocutores entre rectores y, por otra parte, estudiantes y profesores? A mí me parece que la primera discusión es la educación. Y la primera pregunta es, ¿tienen razón quienes le reclaman al Estado la deuda histórica? Yo le diría sí, tienen razón. Tienen razón porque se dejaron de atender temas urgentes para el financiamiento de la educación. Ahora, en 90 días, con las limitaciones de recursos que tenemos, llegamos al Congreso y debo también exaltar la labor que tuvo el Congreso en este debate y dijimos, hombre, hay que buscar cómo construimos una mejor base para la educación. Yo siempre dije, quiero que este país tenga el presupuesto más alto que se haya visto para el sector educativo. Llegamos a más de 41 billones de pesos, el más alto.
Dijimos, queremos que el presupuesto de inversión para la educación sea el más alto posible. Superamos el umbral de los 4 billones de pesos. Y veíamos que en la universidad pública existía un reto enorme porque habían dejado envejecer el problema y mal envejecido. Y entonces la primera reflexión, ¿cuál era? Hombre, ¿cómo se le ha venido asignando el recurso a la educación superior? Entonces escuchamos a los rectores, escuchamos al Congreso y se logró un acuerdo que me parece que es positivo en varias cosas. Primero, en la base de la educación pública universitaria, un aumento del IPC más 3 en el 2019, IPC más 4 2020, 21 y 22. Ese esfuerzo no lo había visto en la universidad pública en muchos años. Pero adicionalmente, darle más recursos para la inversión, para mejorar la dotación. Y por otro lado, ampliar la gratuidad para la población más vulnerable, que solamente el año entrante son más de 90.000 estudiantes. Mucha gente me decía, pero ¿usted por qué no le quita la plata de Serpi lo paga y pásesela al resto de las universidades? Les dije, hombre, nosotros, ¿qué hacemos con los muchachos que ya están en el programa Serpi lo paga? Decirle, váyanse para la casa. ¿El Estado les incumple? Nosotros dijimos, no, se va a pagar hasta el último estudiante que esté ahí. Vamos a tener un componente también dentro de los esquemas de financiamiento para un número menor, pero también de becas de excelencia. Pero en la medida que va marchitando ese programa, son cerca de 700.000 millones que van a quedar disponibles para seguir fortaleciendo la educación superior. Entonces, el esfuerzo es grande. ¿Es insuficiente frente a todas las necesidades que tiene el país? Seguramente sí, como es insuficiente la situación de los acueductos rurales, como es insuficiente la red de las vías terciarias, como es insuficiente, porque tenemos un país que está creciendo a unas velocidades que ha visto expandir su clase media y que demanda más, pero nos toca también entender que el esfuerzo para proveer más bienes públicos también necesita tener ingresos, porque la discusión política no se puede centrar solamente en qué tanto vamos aumentando el gasto, sino también en qué tanto vamos encontrando las fuentes para financiar ese gasto. Y voy a decir algo, las proyecciones que nosotros queremos de crecimiento económico, para mí es casi que una motivación tratar de que la economía crezca por encima del 4 en el 2019. Un crecimiento superior al 4% también nos da más recaudo, nos da más actividad económica, nos da más empleo. Entonces vamos a estar trabajando en esa línea y mi respeto por todos, un respeto grande por los rectores y un respeto también por los estudiantes. ¿Por qué no se ha reunido con ellos, presidente? Vea, doctor Darío, la ministra de Educación, la doctora María Victoria, que es una mujer muy comprometida con esta causa, ella me dijo, quiero conformar la mesa, y la ha conformado. Y está además en su derecho como ministra de arrancar ese liderazgo en la mesa. Yo estoy permanentemente en comunicación con ella. No es rechazo a los estudiantes, ni más faltaba. Yo he sido profesor universitario, Darío, el doctor Juan lo sabe, y he tenido mucho contacto con la juventud de este país. Yo he recorrido muchas universidades públicas y le cuento cosas. Yo fui el ponente de la estampilla de la Universidad Industrial de Santander como senador para darle más recursos a esa gran universidad pública. Yo participé activamente en la estampilla de la Universidad Nacional y de la Universidad Distrital. Tengo un amor por la universidad pública porque mi papá es hijo de la universidad pública y mi abuelo fue hijo de la universidad pública y sé la importancia que tiene la universidad pública para transformar vidas en el país. Entonces vamos a trabajar decididamente a buscar. Yo creo que ya tenemos un avance importante para el año entrante y como le digo, en la medida que se van marchitando los recursos que estaban en el programa anterior, pues son más recursos que podremos asignar para distribuirse en la base, en inversión y también en la ampliación de la cobertura gratuita para los más vulnerables. Presidente, otro cambio de tercio. Las personas que nos ven en este momento en sus casas cotidianamente ven en este noticiero malas noticias sobre el tema de orden público. Por supuesto, es un problema estructural del país y por supuesto eso no cambia de la noche a la mañana. Pero había unas esperanzas cifradas en su gobierno, quizás por venir del Centro Democrático, quizás porque sentían que con el acuerdo de paz se abría un terreno más fértil para poder consolidar la paz regional. Y sin embargo, desde el suroccidente colombiano, con alias Guacho y toda la situación que él ha conllevado para la región, hasta el nororiente, donde opera, entre otras, el ELN, que ha sido señalado por el embajador de Colombia en Washington como un grupo paramilitar de Nicolás Maduro, las noticias no son las mejores. ¿Usted qué le dice a esas personas que nos están viendo en este momento en su casa y que dicen, y que, bueno,
Si quiere usted hablar del paramilitarismo de Nicolás Maduro también No, de paso, mire, pero ¿cómo ve esa paz regional tan esquiva e incluso a estas alturas 100 días después de... Pero mire, yo creo que es importante mirar los indicadores primero con frialdad y también reconocer que toda noticia donde haya una tragedia, un asesinato, un secuestro, una extorsión es mala. Pero también miremos los avances. Es decir, nosotros cuando llegamos el 7 de agosto veíamos grupos armados organizados ejerciendo presión en muchos lugares del territorio. Veíamos la situación en el Catatumbo exacerbada por los conflictos entre el Grupo Armado Organizado ELN y el Grupo Armado Organizado Los Pelusos. Veíamos una situación que se había agravado en el Bajo Cauca antioqueño. Estábamos viendo un deterioro en Urabá. Veíamos la situación de Tumaco crítica. Había unos grupos en Nariño haciendo muchísimo daño o en el Caquetá. Y nosotros en estos 90 días hemos hecho 18 consejos de seguridad para tomar decisiones. Solamente el plan el que la hace la paga en términos de seguridad urbana. Cuando comparamos el periodo que llevamos con el del año pasado, hemos logrado una reducción importante en delitos como hurto de vehículos, hurto de motocicletas, hurto de establecimientos comerciales, hurto de establecimientos bancarios, hurto de residencias. Le hemos quebrado en algunos lugares del país la tendencia ascendente al homicidio, un país donde prácticamente el 40% del homicidio estaba concentrado en 50 municipios, y hemos tomado decisiones como la que se hizo en el Bajo Cauca antioqueño de mejorar pie de fuerza, porque tan pronto se desplazó la fuerza pública para atender la situación humanitaria de los riesgos de Hidroituango, inmediatamente un corredor de confrontación entre Pelusos y el Clan del Golfo empezó a convertirse en una tragedia, y asignamos fuerza pública. En el Catatumbo tomamos la decisión el 9 de agosto de crear una fuerza de despliegue rápido, que es la fuerza de despliegue rápido número 3, que llega a hacer presencia, a hacer control territorial, pero de la mano con el resto de una institucionalidad del Estado donde queremos aumentar la respuesta. Al Clan del Golfo le hemos quebrado muchas de sus estructuras principales. A la oficina mal llamada en el pasado oficina de Envigado le hemos capturado sus principales cabecillas y hemos desarticulado parte importante de su red operacional. Hemos capturado delincuentes muy peligrosos en Nariño, en el Caquetá, en Tumaco. Hemos estado haciendo operaciones contra alias Guacho, Gentil Duarte, Cadete, muchos de estos personajes siniestros. Entonces, yo no podría acá decirle, no, es que todo está color de rosa, no. Pero sí hemos quebrado la tendencia ascendente de muchos de esos delitos. Y el Plan Diamante, que es el plan con las fuerzas militares, donde tenemos operaciones como Atalanta, donde tenemos operaciones como Agamenón 1, Agamenón 2, donde estamos protegiendo la zona costanera de Córdoba, donde estamos controlando que no se sigan articulando más corredores del narcotráfico, mejorando la interdicción. Yo creo que vamos en la línea correcta, pero quiero más resultados. Yo no vengo acá a ser autocomplaciente, Mauricio. Claro que hay cosas que se deben mejorar todos los días, y eso es lo que queremos, mejorarlas todos los días. Pero hemos empezado con determinación y hemos tomado decisiones que creo son correctas. Tenemos el desafío muy grande de la extorsión, que no siempre lo denuncian. Y además viene una cosa que yo valoro. El año pasado la Fiscalía habilitó la denuncia electrónica y ya en las ciudades se está denunciando más gente electrónicamente. Entonces hay delitos que se van a ver o que se veían creciendo porque ya la ciudadanía los puede denunciar con más facilidad. Y nosotros estamos trabajando con esos indicadores para producir mejores resultados. Entonces sí, hay retos grandes y seguimos trabajando, pero espero estar permanentemente al frente de la seguridad como lo he estado hasta ahora en los consejos, atendiendo y resolviendo, y quiero más y mejores resultados todos los días. A partir del día 100 de gobierno, la próxima semana, se lanza la segunda fase del Plan Diamante y la segunda fase del plan el que la hace la paga. Y espero que los resultados sean aún mejores en los próximos 90 días. ¿Y todo eso será, presidente, con la misma cúpula militar? Hay una cosa que a mí me parece, Paula. Yo creo mucho en los procesos institucionales. Yo no soy partidario que un gobierno llega con un rastrillo, sobre todo cuando uno tiene que respetar una institucionalidad que tiene jerarquías, que tiene procesos. Y nosotros hemos venido trabajando con la cúpula y nosotros estaremos en un proceso institucional. Yo espero tomar las decisiones institucionales en el momento que como comandante en jefe lo considere, pero yo debo exaltar el trabajo que he sentido también de parte de nuestros generales en todo este proceso.
Yo he estado durmiendo en las brigadas y he hecho algo que me emociona mucho, levantarme en las mañanas y saludar a los soldados, estrechar su mano, mirarlos a los ojos y agradecerles su servicio a Colombia. Lo hago porque creo que eso se lo merecen además nuestros soldados, que su comandante en jefe esté con ellos. Yo no duermo en hoteles, yo duermo en los batallones de Colombia y oigo a los generales, oigo a los coroneles, escucho sus preocupaciones y yo siento que la fuerza está respondiendo con motivación, con mística, con determinación. Entonces, el proceso institucional se hará cuando yo lo estime conveniente, pero en este momento lo que le quiero decir es que siento a una fuerza pública que nos está respondiendo y que espero nos siga respondiendo bien por el país. Presidente, 3 preguntas cortas para respuestas cortas hasta donde se pueda. La primera. Usted hace siempre ese editorial, hasta donde se pueda. ¿Cuándo van a sacar la reglamentación de la facturación electrónica? Bueno, usted sabe que esa es una de las metas principales que tenemos para el sistema recaudatorio del país. Esa reglamentación, yo espero que tan pronto nosotros terminemos este ejercicio de la ley de financiamiento, en el debate que se surta en el Congreso, yo creo que uno de los temas centrales de esta reforma es ese fortalecimiento de la facturación. La facturación electrónica normalmente tiene un proceso de adaptación. Ya en Colombia hay algunas empresas que han estado en este camino y hay que hacer una ampliación muy rápida y muy asertiva como la que hizo México. Si nosotros llegamos en los próximos 2 años a una implementación por lo menos cercana al 30 o al 40%, que sería lo ideal, que es exigente, yo creo que eso va a tener un impacto fundamental en el recaudo y en la transparencia fiscal. Entonces, esperamos terminar ahora este ciclo de debate. Ojalá todas las cosas salgan constructivamente y que podamos darle a este país en el año 2019 un arranque acelerado a la profundización de la facturación. La segunda, ¿cuándo va a presentar su gobierno el proyecto de reforma pensional para que no nos ocurra lo mismo que con el proyecto de reforma tributaria? Hay un tema, es que no es lo mismo, Darío. Yo creo que ahí no se puede cometer uno una injusticia, porque lo que se decidió y fue responsable en materia fiscal es debatir el presupuesto con total claridad y buscar la fuente. Que además eso se ha hecho varias veces en Colombia, a veces con más debate, a veces con menos, pero se ha hecho. Y ahora lo que yo creo es que la reforma pensional de Colombia tiene que tener un pilar fundamental, Darío, la equidad. ¿Y por qué se la quiero plantear de esa manera? Porque cuando usted ve esa encuesta del DANE, donde le dice que hay 22 millones de ocupados, pero menos de 3 millones son los que se están pensionando, usted dice, algo está fallando en un país donde solamente 1 de cada 4 mayores de 65 se pensiona. Eso es una vulnerabilidad social enorme. Entonces, el primer objetivo de una reforma tiene que ser cobertura. ¿Cómo logramos a que haya más colombianos en el sistema pensional contribuyendo? Y para que eso ocurra se necesita formalización laboral. Y la formalización laboral necesita quien lo genere. Y ese quien lo genere necesita las condiciones para generarlo. Por eso los temas se encuentran. Y lo otro es que nosotros nos estamos gastando un porcentaje muy significativo del presupuesto en el sistema pensional, sobre todo cubriendo déficit. Y lo curioso es que la mayor cantidad de los subsidios se han quedado en la población de mayor ingreso. Entonces, cualquier reforma que se vaya a hacer tiene que procurar, sin afectar derechos adquiridos, sin afectar las meras expectativas, que corrijamos estructuralmente, que los beneficios vayan a la población que más lo necesita. Y por otro lado, yo creo en Colpensiones. A mí Colpensiones me parece una institución importante y hay que modernizarla, mejorarla, fortalecerla. Entonces, a mí me parece que la reforma pensional, Darío, debe iniciar un debate el año entrante, una discusión. Yo quisiera que participaran en esa elaboración no solamente sectores políticos, sino sectores de la academia, sectores del sector privado, también los trabajadores, escucharnos todos, a ver cómo podemos ensamblar un proyecto y una reforma que sea de largo plazo, porque yo voy a estar en la presidencia hasta el 2022 con la ayuda de Dios. Pero más allá de este periodo, nosotros tenemos que garantizar una reforma que dure, que mantenga credibilidad y solvencia financiera. Entonces yo creo que ese debate se debe dar el año entrante y a mí lo que más me interesa es que podamos lograr una gran convergencia nacional
para tener un sistema basado en cobertura y en equidad. La última. ¿Cuándo empieza la aspersión con glifosato de los cultivos de hoja de coca? Darío, la lucha contra los cultivos ilícitos, o más que la lucha, enfrentar la economía ilícita, debe tener múltiples herramientas. Debe tener todas las herramientas sobre la mesa. Herramientas que van, primero, que la hemos planteado, nosotros vamos a honrarle los pagos a las familias que entraron a los ciclos de erradicación voluntaria y vamos a evaluar el desempeño. Tenemos que hacer desarrollo alternativo, tenemos que hacer interdicción, tenemos que romper la cadena logística, la cadena de abastecimiento, enfrentar los carteles, tener desmonte del lavado de activos, perseguir esas estructuras de los carteles. Y lo que hemos dicho, la aspersión es una herramienta necesaria y te tiene que dar en el marco de cumplir los protocolos que ha definido la Corte Constitucional. Ese es el ejercicio más exigente. Que se haga a la luz de los protocolos e inclusive también se examinen todas las opciones. Opciones de mayor precisión, opciones donde haya dificultad de acceso o que haya riesgos de seguridad profundamente notorios o donde haya lo que no se debería llamar así, pero serían campos casi que de industrialización cocalera. Entonces, todas las herramientas están, pero a mí lo que me parece escandaloso, Darío, y usted me pregunta, ¿cómo reflexiona un presidente? Nosotros empezamos el 7 de agosto y veíamos un país que entre el 2012 y el 2018 pasó de 50.000 hectáreas a 200.000 hectáreas de coca. 200.000 hectáreas de coca. Cuando empezó el Plan Colombia, el país estaba por el orden de los 190.000 hectáreas. Lo logramos bajar a 50.000 entre el 2010 y el 2012 y ahora otra vez 200.000. El reto que eso entraña, la articulación institucional y también tiene que llegar uno a la región con la alternativa, que es importante. Pago por servicios ambientales, nuevo desarrollo productivo, otros cultivos que se puedan sustituir. Inclusive en la conversación que yo tuve con el presidente Trump en Nueva York le dije, presidente, ayúdenos a tener más acceso de productos al mercado de los Estados Unidos para que en esas zonas podamos hacer la sustitución. Y entonces me preguntaba, pero los márgenes, decía, es que al cocalero no, la plata no se queda en el cocalero, ahí no está. Esa persona puede tener más motivación de pasarse a otro cultivo, porque a él sí le puede dar más rentabilidad, porque él es simplemente un eslabón pequeño en la cadena. Entonces, creo en esa visión integral y, como le digo, las herramientas de aspersión serán contempladas a la luz del mandato de la Corte Constitucional, pero dentro de un enfoque integral de instrumentos donde todo tiene que sumar y la meta nuestra tiene que ser una importante reducción de esa área sembrada en los próximos 4 años. A propósito de narcotráfico y de Estados Unidos, si se resuelven los líos que hay entre la JEP y el fiscal y la Corte a su concepto, ¿usted está listo para extraditar a Santrich? Uno tiene que estar listo a cumplir la ley siempre, doctor Juan. Es que, a ver, digamos las cosas con objetividad. Se habla mucho de los acuerdos y se dice que los delitos que se cometan con posterioridad a la firma hacen parte de la justicia ordinaria. Entonces, esa es una primera realidad. Hay una solicitud de extradición por delitos cometidos con posterioridad y ahora tiene la JEP que resolver. Me parece a mí que ahora lo que tiene que aclarar la Corte Constitucional es realmente hasta cuándo puede ser esta situación y también si la Corte está dispuesta a aceptar que a un Estado requirente, que nunca hay un precedente en la historia de este país, ni en ningún país donde haya tratado de extradición, se tenga que obligar a un juez a tener que entregar todo el material directamente a otro tribunal. Eso lo tendrá que esclarecer la Corte Suprema y espero que también lo aclare la Corte Constitucional cuando dirima esas competencias. Pero como presidente estoy listo para cumplir la ley y cumplirla también teniendo claro que ese señor también tiene responsabilidades en Colombia, que las tendrá que cumplir durante o después, o en cooperación o no, pero tiene que aplicarse la ley, tan sencillo como eso, porque si nosotros seguimos teniendo ambivalencias en la aplicación de la ley, seguimos teniendo una ley que se aplica discrecionalmente según
el sindicado o según el criminal. Y eso no le hace bien a Colombia. Entonces la discusión en este momento, espero que se zanje en este choque que se ha creado y que el país pueda con claridad darle un mensaje ejemplarizante. ¿Cuál es? El que genuinamente está haciendo un tránsito a la reincorporación deben tener todo el apoyo del Estado para que haga esa reincorporación exitosa. Y los que quieren seguir en una vida de criminalidad deben tener sanciones ejemplarizantes. Y si son delitos cometidos en otras jurisdicciones, resolverse a la luz de la cooperación binacional. Presidente, en ese pulso entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía, por supuesto yo no le voy a preguntar a usted como cabeza del Ejecutivo que se pronuncie sobre una rama que no le corresponda, pero es un pulso histórico y con una relevancia muy importante en esta coyuntura. Usted ha dado señales de que la Fiscalía debería tener eco en este debate. ¿Cómo ha visto usted la JEP hasta el momento? Me parece que tiene un desafío muy grande y es ganarse la credibilidad del país, sobre todo cuando hay personas que la están desafiando todos los días. Que se hagan llamados y haya personas sindicadas de crímenes de lesa humanidad que no se presenten y que manejen todo a través de un abogado. A mí me parece que pone en un gran cuestionamiento la capacidad que tiene la jurisdicción de hacer efectiva su voz y hacer efectivo su poder. Y mucho más cuando hay situaciones en el país que empiezan a generar alertas sobre la presencia y la conducta de algunas de esas personas que no se han presentado. Es el caso de alias El Paisa. En repetidas ocasiones he escuchado que está buscando reactivar muchas de sus estructuras criminales. Y nosotros hemos obrado prudentemente, diciéndole también a la Fiscalía y diciéndole a la JEP, señores, la doctora Linares ha hecho los llamados, pero el país no puede dejarse seguir manipulando de esa manera, y yo creo que ahí institucionalmente tenemos que responder absolutamente con contundencia. ¿Y qué quiere decir? Que si el señor no se presenta, la JEP sí tiene que definir claramente en dónde está. ¿Está dentro o no está dentro del proceso? Y si está fuera del proceso, tenemos que proceder con el aparato judicial a capturarlo. Dicho de otra manera, presidente, hay televidentes en este momento que dicen, yo oigo al presidente diciendo que ha oído que alias El Paisa está reestructurando sus redes criminales y demás, y me lo dice el presidente mirándome a la cámara y no hace nada el Poder Ejecutivo. Sí lo hemos hecho. ¿Cuándo el Poder Ejecutivo puede entrar si la JEP no toma una decisión previa? Sí lo hemos hecho. Yo le he manifestado esa preocupación a la doctora Linares y se la he manifestado al fiscal general de la Nación y voy a ser absolutamente claro. Si no tenemos una respuesta oportuna y clara con respecto a la forma en la que está participando este señor con respecto a la justicia, yo tengo que obrar como presidente de los colombianos con toda la contundencia con la Fiscalía General de la Nación y suspender ese levantamiento de las órdenes de captura. ¿En qué plazo? Pero yo espero que lo más pronto posible, Mauricio. Yo espero que esto sea pronto. Estuve en un consejo de seguridad en el Caquetá y alguien decía, mire, es que se dice. Entonces yo no puedo obrar con irresponsabilidad simplemente por un rumor. ¿Qué se ha hecho? Se ha hablado con el fiscal. El fiscal ha estado también haciendo sus averiguaciones. Se le ha dicho a la doctora Linares, mire, esta información está, y ella, cuando le informé, me dijo, sí, vamos a citarlos. Lo citaron y no se ha presentado. Entonces yo espero que en la brevedad tengamos una respuesta. Si no, vamos a actuar con el Poder Judicial para que esa persona se presente a la justicia. Pero no vamos a dejar que se burlen del pueblo colombiano. ¿Tiene una posición similar sobre Iván Márquez o distinta? El caso de Iván Márquez, que usted se ha dado cuenta, ha venido manejando su relación con la JEP a través de abogados. Entonces, eso para la JEP es una situación que según ellos es distinta. Yo lo que quiero es ser absolutamente claro con usted y con todas las personas que nos están viendo. Si hay alguna persona que esté volviendo a la criminalidad y tenemos esa información, vamos a proceder con el aparato de la Fiscalía General de la Nación a capturarlos.
aquí tenemos toda la grandeza y toda la generosidad y toda la determinación de ayudar a las personas que genuinamente están haciendo ese tránsito a la reincorporación. Pero a los que estén reincidiendo y lo estén haciendo además en violación a lo que ellos mismos firmaron, vamos a proceder con toda la contundencia para su captura, pero no dejaremos que se burlen del pueblo colombiano. Y también me parece importante decir esto. Los bienes que no fueron inventariados ni entregados para reparar a las víctimas, también debe la Fiscalía General de la Nación hacer extinción de dominio. Y que esa extinción de dominio se haga de manera clara y eficiente, porque esos recursos tienen que también servir para reparar a las víctimas de este país. Bien, presidente, como el tiempo corre, la verdad es que queremos tratar de abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Quiero preguntarle por el chicharrón de Venezuela. El balance de estos 3 meses de gobierno, primero en relación a la atención de la crisis de migrantes, de consecución de recursos internacionales, de actuar en bloque, la verdad como región, que era algo en lo que estábamos en deuda, que eso desde Colombia se liderara, ya que somos el primer receptor de esta crisis de migrantes. Y lo otro, presidente, ¿por qué estamos teniendo un doble mensaje en relación a lo que piensa Colombia debe ser la salida de la dictadura de Maduro? Porque usted ha dicho una cosa, la Cancillería dice otra cosa, que tiene que ser una salida democrática, pero vemos al embajador en Washington repetirlo no una ni 2 veces, sino más, que todas las opciones están sobre la mesa. ¿Qué está pasando Paula, ahí? primero que todo, esos comentarios se hicieron y yo me pronuncié como presidente de la República, que soy el responsable de la conducción de las relaciones internacionales. Y a veces hay procesos de ajuste a un cargo, pero yo soy muy claro. La voz y la única voz que define en el Ejecutivo nuestra postura frente al tema de Venezuela es la del presidente de la República y la del canciller por direccionamiento mío. Ese tema quedó zanjado hace mucho rato. El tema de fondo es que allá tenemos una dictadura que es oprobiosa, que está destruyendo cada vez más capital humano y social y que ha detonado la peor crisis migratoria que conozca América Latina. ¿Qué hemos decidido hacer? Primero, yo siempre lo dije, vamos a retirar a Colombia de UNASUR, y nos retiramos porque UNASUR ha sido un consueta de esa dictadura. Una institución hecha a la medida de las pretensiones de la dictadura para nunca ser denunciado en ninguno de sus atropellos. Y de otro lado, también dije que como presidente respaldaría una denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, que lo hice como senador. Y hemos logrado que el presidente Macron, que el primer ministro Trudeau de Canadá, que el presidente Alvarado de Costa Rica, que el presidente Macri, que el presidente Vizcarra, que el presidente Abdo, que el presidente Piñera se unan a esta causa, y celebro también que el doctor Juncker, una de las figuras más importantes de la Unión Europea, se haya pronunciado en la misma línea, porque el instrumento que tiene hoy la comunidad internacional para llevar ese tipo de conductas a ser investigadas y sancionadas, mucho más cuando ya no hay capacidad supletoria, porque lo que hay ahí es una abrogación de todos los poderes en cabeza del dictador, es que se abra una investigación y que esa investigación produzca un resultado ejemplarizante. Entonces, eso es obrar dentro de los canales diplomáticos. Y de otro lado, pues sí, nosotros no reconocemos ese gobierno, como tampoco lo reconoció en la última elección el gobierno de mi antecesor. Colombia tiene una línea, tenemos una relación consular, tenemos una relación de negocios, a los pocos negocios que puedan existir, tenemos esa representación. Pero nosotros, desde el punto de vista diplomático, de reconocer a ese gobierno como un gobierno legítimo, no lo vamos a hacer, entre otras cosas porque es violatorio de la Carta Democrática, y óigame esto, muchos más países de América Latina no reconocieron esas elecciones, que en enero, cuando empieza en teoría el nuevo periodo, yo quiero saber cómo se van a pronunciar, porque van a ser muchos los gobiernos que van a tener que ser consecuentes, o no tener embajador, o retirar el embajador, o suspender por completo las relaciones con ese régimen. Pero hoy siento que en el marco de la Organización de Estados Americanos, que en el marco de los instrumentos como la Corte Penal Internacional hay mecanismos de presión. Y valoro las sanciones que han venido haciendo muchos países o la Unión Europea misma, no al país, porque no se trata de perjudicar al ciudadano que nada tiene que ver, sino al círculo cercano de la dictadura,
que son mecanismos también de sanción y de presión, que son mucho más importantes que caer en el discurso belicista, que es lo que siempre busca el dictador para atornillarse al poder. Se nos está agotando el tiempo. Alcanzamos, don Darío Arizmendi, a una última pregunta para cerrar esta sesión de balance. Gracias, Juan. ¿Está haciendo agua al proyecto de ley o los proyectos de ley anticorrupción? No. Haciendo agua no. Yo creo que hay un debate, hay proyectos, son muchos proyectos, todos valiosísimos. Sin duda hay temas que en el Congreso han sido mucho más fáciles que otros, pero se están discutiendo. Nosotros presentamos el 8 de agosto un paquete, después cuando se dio el proceso electoral del 26 de agosto, que fue muy importante, se hizo la mesa técnica y se presentaron otros. Se había tenido que demorar algunos trámites de urgencia porque estábamos en el proceso de reformas constitucionales y era importante agotar sobre todo los debates en las comisiones para culminar los 4 primeros debates. Pero yo veo cosas que están avanzando. Algunas cosas, por ejemplo, fueron incorporadas al proyecto del Fiscal General de la Nación, que me parece que va en muy buen camino. Como por ejemplo que pierdan el beneficio de casa por cárcel los que se roban la plata de los colombianos. Sí, ese también quedó ahí. Entonces es un tema, es una decisión práctica. Si es un proyecto que ya va avanzando y que está a puertas de terminar y se pueden incluir ahí, pues se hizo. Y se hizo por el bien también de preservar esos principios. Hay otros que, por ejemplo, a mí me parece que lo de pliegos tipos es importante, va avanzando. Primer debate. Pasó primer debate. Me pareció importante también el proyecto que tiene que ver con hacer públicas las declaraciones de bienes y de renta. Pero hay oposición a disminuir los salarios o a dejarlos estables. Esa ha sido una discusión, mire, esa ha sido una discusión tremenda en el Congreso, siempre. Siempre. Y ese proyecto ha tenido esas dificultades. Yo lo viví como senador. En el Congreso varias veces se presentaron proyectos en esa línea. Cuando yo era senador, yo recuerdo que el partido propuso el congelamiento de los salarios, nunca pasó. Después se propuso la reducción, no pasó. ¿Sigue siendo un tema controversial? Sí, pero también tenemos que mirar el resto de la agenda. Si hay proyectos que se caigan, tendremos que insistir en ellos. El país tendrá que insistir en ellos. Y como gobierno estamos listos para insistir en ellos. Pero también vamos sacando las cosas importantes que están saliendo. A mí me parece lo de pliegos, lo de información, lo de imprescriptibilidad, el proyecto de probidad que se ha presentado también con el procurador. Yo creo que hay una agenda que avanza y está avanzando, una más rápida que otra, pero está avanzando. Y yo creo que el mensaje que hay que transmitirle al Congreso, a todas las ramas del poder es: hagamos esto juntos como lo hicimos con la mesa técnica cuando debatimos los proyectos. Entonces, yo no espero no ser pesimista en ninguno de estos trámites porque yo veo al Congreso comprometido con sacar mucha de esta agenda adelante. Y yo quisiera, hay cosas que no van a terminar en diciembre porque son reformas constitucionales y que requieren después una legislatura más. Pero estamos listos como gobierno a seguir avanzando. Y le voy a decir otra cosa. Hay muchas cosas que están contenidas ahí en la reforma que nosotros también queremos liderarlas desde la rama ejecutiva por circulares y por decretos, para mejorar transparencia, para poner paradigmas en el manejo de la gestión pública, en la información, que el ciudadano sienta que el gobierno está cada vez más abierto. La eliminación de trámites innecesarios. Hoy, por ejemplo, lanzamos la ventanilla única de servicios laborales, que prácticamente vuelve digitales 22, 23 trámites que se permitían mucho peregrinaje burocrático y que terminaban ahí en manejos a veces oscuros. Son decisiones que se van tomando desde la administración para hacer más transparente el Estado. Entonces, veo la agenda con optimismo y vamos a estar empujando de manera constructiva. Vamos a hablar con las bancadas, trabajemos esto. Yo creo que la lucha contra la corrupción, Darío, no debe tener ni partido ni color político, tiene que ser una causa de todos, del gobierno, del Congreso, de los medios, de los empresarios. Y esta es la gran agenda que el país espera en estos años. Hemos llegado así al fin del tiempo de nuestra entrevista, de nuestro balance de 100 días. Le agradecemos, presidente, que haya estado con nosotros. Muchas gracias, doctor Juan. Y como les digo, aquí seguimos trabajando con amor por este país, con el espíritu de construir, de pensar en soluciones y no agresiones. Así llegaremos al Congreso con todos nuestros proyectos y así seguiremos gobernando, escuchando y construyendo con todos los colombianos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Mauricio, presidente. Paula, Darío, muchas gracias. Y a ustedes, nuestros televidentes, a lo largo de estos 5 años,
gracias por estar con Red Más. Nosotros seguiremos con todo nuestro equipo de periodistas, con todo nuestro equipo técnico, asegurándonos todas las noches de cumplir nuestra promesa de valor, con independencia, con lealtad frente al periodismo. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Feliz noche para todos.